La vida en la carretera es, para muchos, la última frontera de la libertad, pero para otros es el eco ensordecedor de la soledad. Nuestro protagonista, Mateo, un camionero de 58 años, cimentó su existencia sobre el asfalto. Su hogar no era una casa con jardín, sino la cabina de su imponente Freightliner, a la que llamaba, medio en broma, el vagabundo. Mateo era un hombre de hábitos tan rígidos como las normas de tráfico. Desayuno a las 5, chequeo meticuloso del motor y 8 horas de ruta, sin importar si el sol de Texas quemaba la pintura o si la neblina de la Sierra Madre Occidental se aferraba a los faros. Había pasado de ser un joven idealista a un veterano curtido, con el escepticismo grabado en cada arruga de su rostro. Las historias de fantasmas, los susurros de ánimas en las paradas de camiones siempre le parecieron cuentos para asustar a los novatos. Mateo había pasado su infancia en Saltillo, Coahuila, una ciudad que, aunque vibrante, era la puerta de entrada a los desolados parajes del norte. Ahora, su base de operaciones era un pequeño terreno alquilado en El Paso, Texas, un purgatorio de autopistas y pasos fronterizos. Esta dualidad entre el México profundo y el rigor estadounidense forjó un carácter impasible en él. Eran las 3 de la mañana. Mateo se encontraba en el tramo conocido como la Ruta del Desierto, una arteria olvidada que serpenteaba entre Nuevo México y Arizona. El plan original era esperar el amanecer en un refugio seguro, pero una entrega urgente lo obligó a tomar un desvío que, según el mapa, le ahorraría 4 horas. Era una ruta que evitaba la civilización, una vena cortada en medio del desierto. El cielo, que había estado despejado, se tornó rápidamente en una amenaza de un color púrpura oscuro. Las gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas con la fuerza de pequeños guijarros, y el vagabundo se vio envuelto en una tormenta eléctrica atípica para esa región y época del año. La visibilidad se redujo a metros. En la cabina, el único sonido era el golpeteo histérico de los limpiaparabrisas y el rugido monótono del diésel. En ese momento, la soledad se sintió más densa que la niebla que se alzaba del asfalto caliente. Y justo cuando Mateo iba a encender la radio para buscar alguna señal de vida, sus luces altas perforaron la oscuridad y revelaron una figura que se erguía al costado de la carretera. Una silueta improbable, en medio de la nada, bajo una lluvia torrencial. Era el tipo de visión que hace que hasta el hombre más escéptico se cuestione la realidad. El instinto profesional de Mateo, forjado por años de protocolo, gritaba: «No te detengas. La carretera desierta es un imán para problemas, emboscadas, robos o algo mucho peor». Pero la visión era inquietante. Era una mujer, joven, o de apariencia joven, vestida con lo que parecía ser un camisón o un vestido de novia, blanco y completamente empapado. Su cabello oscuro se pegaba a su rostro, pero su postura, extrañamente, era de una rigidez casi militar, inmóvil ante el azote del viento y la lluvia. No hacía gestos desesperados, simplemente estaba allí, mirando fijamente el camión que se acercaba. Mateo frenó. Un error, quizás, pero un error humano. El motor rugió al reducir la velocidad y el aire se cargó de ozono y humedad. Abrió la ventanilla. El agua salpicó su cara. «Señora, ¿está bien? ¿Qué hace aquí?», preguntó en un tono que era más de alarma que de cortesía. La mujer no respondió con palabras. Su rostro permaneció impasible, con los ojos fijos en el oscuro horizonte que se extendía más allá de las luces del camión. Solo un detalle rompió la inmovilidad. El asiento del copiloto, que normalmente chirriaba bajo el peso, no emitió ningún sonido. Mateo se convenció de que ella estaba en shock traumático. Decidió llevarla al siguiente puesto de control. La carretera se tragaba los kilómetros, pero la tensión en la cabina era un lastre insoportable. Él miró de reojo. El agua goteaba del vestido y del cabello de la mujer, pero extrañamente el asiento de tela debajo de ella no parecía mojarse. El miedo, frío y racional, comenzó a reemplazar la cortesía.
Mateo encendió la luz de cortesía del techo, una pequeña bombilla amarillenta, y dirigió su mirada hacia la pasajera, listo para exigir una respuesta. Lo que vio fue una absoluta falta de vida en sus ojos. No un shock, sino una quietud pétrea. Ella no se movía, no respiraba. En ese momento, el motor del vagabundo comenzó a fallar y la voz de un camionero anónimo irrumpió en el CB de Mateo con un estático susurro. «Oye, amigo del Freightliner rojo, ¿quién es la chica que llevas al lado? Se ve un poco pálida». La voz era real, la figura era real, y ella no estaba sola. Hemos llegado al final del segundo capítulo de este escalofriante relato. La noche apenas comienza para Mateo. Estimado espectador, en este punto, el veterano camionero está a solas con una presencia inquietante en medio de una carretera desierta. Si usted estuviera en la cabina de Mateo, ¿cuál sería su primera acción? ¿Frenar y obligarla a bajar o acelerar y rezar para llegar a la primera luz de la civilización? Deje su opinión en los comentarios y acompáñenos. El tercer capítulo está a punto de revelar un detalle que podría convertir la paranoia de Mateo en una aterradora realidad física. El pánico se apoderó de Mateo con la certeza fría y mortal de una descarga eléctrica. Primero, el silencio de la mujer. Luego, la frialdad de su inmovilidad. Y ahora, la voz en el CB confirmando que la visión no era una alucinación inducida por el cansancio. Mateo ignoró la radio y se concentró en la carretera. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía el pulso en las sienes. Apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, acelerando a una velocidad imprudente. Su único objetivo era dejar a la criatura en la próxima gasolinera. No importaba si era un fantasma, una persona enferma o una entidad. Lo que quería era que saliera de su cabina. Sin embargo, a medida que aumentaba la velocidad, Mateo notó algo que nunca antes había sentido en su camión, un vehículo que conocía como la palma de su mano. El vagabundo estaba pesado. No el peso normal de la carga de acero que transportaba. Era un peso muerto, una resistencia anómala que hacía que el motor se esforzara más en las leves pendientes de la carretera. Era como si el camión cargara un lastre invisible, un ancla etérea que lo mantenía sujeto a ese tramo de carretera. Mateo se atrevió a girar la cabeza de nuevo, solo un instante. La mujer permanecía idéntica, como una escultura de mármol mojado. Sus ojos, ahora bajo la tenue luz de la cabina, parecían reflejar la negrura de la noche exterior. «Escúchame, tienes que bajar aquí», dijo Mateo, su voz ronca y temblorosa, rompiendo por completo su tono autoritario habitual. El único cambio en la mujer fue un muy leve movimiento de su cabeza, apenas perceptible, que pareció negar la orden. Ella estaba negándose a irse. El camión, agotado por el esfuerzo y la resistencia inexplicable, comenzó a disminuir la velocidad de forma abrupta, como si un conductor invisible estuviera pisando el freno. Mateo tuvo que luchar contra el volante para mantener el control. En ese forcejeo, la radio del camión, que había permanecido en silencio, se encendió con un fuerte estruendo de estática. De la estática surgió lo que solo podía describirse como un susurro, pero un susurro lo suficientemente claro y frío como para helar la sangre. Parecía provenir no del altavoz, sino de justo al lado de su oreja, del asiento del copiloto. La voz era femenina, antigua y llena de una tristeza infinita. «Me tienes que llevar, Mateo. Yo no puedo irme sola». Y el camión se detuvo por completo. En el silencio resultante, la lluvia seguía cayendo, pero el rugido del motor había cesado, dejando a Mateo y a su pasajera en la oscuridad más profunda, donde la única luz era la tenue luminiscencia del tablero de control. Mateo pudo oler, con una claridad espantosa, el perfume de lilías viejas justo a su lado. Estimado público, nuestra gratitud es inmensa por permanecer con nosotros hasta este punto. Ustedes son el corazón de estos relatos y su curiosidad nos impulsa. Si llegaron hasta aquí, es porque sienten la misma fascinación mórbida que nosotros por los secretos de la carretera. Les aseguramos que lo mejor de esta historia está por venir.
Aún quedan 9 capítulos llenos de misterios, búsquedas desesperadas, enfrentamientos y la revelación del oscuro propósito de esta presencia espectral. El viaje de Mateo apenas comienza. No se muevan de ahí. El motor se había apagado sin aviso, dejando a Mateo en la oscuridad absoluta, solo roto por el destello lejano de los relámpagos. La voz, aquel susurro helado que resonó en su oído, había disipado cualquier duda racional. Aquello no era una alucinación, ni una persona herida. Era algo que desafiaba la vida. «Me tienes que llevar, Mateo. Yo no puedo irme sola». La frase se repetía en la mente de Mateo, una condena. Sacudió la cabeza, buscando la lógica. Un problema eléctrico. Eso tenía que ser. Intentó encender el motor. La llave giró. Las luces del tablero parpadearon, pero solo se oyó un clic débil y un silencio. Intentó una segunda vez. El mismo clic. La desesperación se convirtió en ira. Mateo se giró bruscamente hacia el asiento del copiloto, empuñando la mano como si fuera a agarrar algo. «¡Bájate! No te conozco. Si eres un alma, déjame en paz», gritó. Su voz se quebró por el miedo y la frustración. La mujer, vestida de blanco, ni siquiera se inmutó. Su mirada, fija en el parabrisas, parecía traspasar la chapa y el desierto. Mateo sintió un escalofrío que no provenía de la temperatura exterior, era el frío del terror puro. En un acto de absoluta irracionalidad y valentía forzada, Mateo extendió la mano hacia el hombro de la figura, con la intención de empujarla fuera de la cabina. Su mano no encontró resistencia. Atravesó el cuerpo de la mujer como si fuese aire gélido, una columna de humo denso y frío. El contacto fue una sensación inconfundible de vacío, acompañada por un descenso instantáneo de la temperatura en esa pequeña zona de la cabina. Era como si hubiera metido la mano en un pozo de agua helada. Mateo retiró la mano con un grito sofocado, mirándola, temblando. Se encogió hacia la puerta del conductor. Había confirmado la horrible verdad. Estaba solo, pero su cabina estaba ocupada. Cuando miró de nuevo, la mujer no se había movido, pero un detalle era nuevo y espantoso. Una sola lágrima, negra como el aceite, se deslizó lentamente por su mejilla pálida. Una lágrima silenciosa de una entidad que no podía respirar. El motor del vagabundo rugió, encendiéndose de repente sin que Mateo girara la llave. El sonido era fuerte y violento, como si estuviera escapando de una trampa. Mateo, sin pensarlo 2 veces, metió primera y aceleró. Ya no buscaba la gasolinera. Solo quería poner tantos kilómetros entre él y ese lugar maldito como fuese posible. Ella no había bajado. Ella estaba ahí, y ahora él lo sabía. Su viaje se había convertido en una condena compartida. Los días siguientes fueron una lenta agonía psicológica. Mateo continuó su ruta, porque detenerse significaba admitir la derrota y sucumbir a la locura. Tenía que llevar la carga y ganarse la vida. Ahora, sin embargo, su vida estaba marcada por una presencia constante. La mujer fantasma se había convertido en una sombra silenciosa y pesada. Se sentaba siempre en el mismo lugar, con la misma postura rígida. Al principio Mateo intentó ignorarla. Puso música Tex-Mex a todo volumen. Intentó hablar por teléfono con su hermano en Saltillo sobre trivialidades, pero la presencia de la mujer parecía absorber todo el sonido, dejando un vacío incómodo que hacía que incluso su propia voz sonara hueca. El problema era que no solo él notaba su presencia. En una parada en un área de descanso polvorienta en Oklahoma, mientras Mateo revisaba los neumáticos, un joven camionero se acercó, nervioso. «Disculpe, señor, su esposa, o pareja, ¿se siente mal?» Mateo sintió que la sangre se le congelaba. «¿De qué me hablas? Estoy solo», respondió con una agresividad apenas contenida. «No, señor, la vi, sentada en el asiento del copiloto, vestido blanco, pero es que no se movía. Parecía que me estaba mirando, y cuando volví a ver, la vi desvanecerse un poco». Este encuentro no fue aislado. En la radio CB, las bromas se habían convertido en preguntas serias.
Otros camioneros, especialmente de noche, hablaban de una silueta fantasmal al lado del conductor del Freightliner rojo. Esto forzó a Mateo a rechazar cualquier conversación por radio, aumentando su aislamiento. La cabina, antes su refugio, se había convertido en una prisión. Para dormir, Mateo tenía que inclinar el asiento del conductor y envolverse en una manta, pero cada vez que abría los ojos, la silueta pálida estaba allí, vigilándolo. No lo atacaba, no gritaba, pero su sola presencia era un tormento. Una noche, en medio de la neblina del amanecer, Mateo se despertó con un frío glacial. Miró a la mujer. Por primera vez, no estaba mirando al frente. Sus ojos estaban clavados en Mateo, y en su rostro lívido apareció una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino una mueca amplia, fría y antinatural, que no tocaba sus ojos. Y en ese instante, el peso en la cabina se hizo físico. El camión se inclinó ligeramente hacia el lado del copiloto, y el indicador de combustible, que estaba a mitad, se desplomó bruscamente a cero. El terror no era solo su vida, ahora era su medio de vida. La presencia de la mujer fantasmal no solo afectaba la mente de Mateo, sino también la mecánica de su camión. Las averías se hicieron constantes y extrañas. Las luces parpadeaban, los neumáticos parecían desinflarse más rápido de lo normal, y el consumo de combustible era desorbitado. El vagabundo estaba literalmente cargando un peso adicional, una deuda espectral. Mateo, desesperado por entender, dejó la carretera principal y se adentró en una pequeña ciudad de Nuevo México que parecía detenida en el tiempo. Truth or Consequences, un lugar famoso por sus aguas termales y su rica historia de folclore. En la única biblioteca local, Mateo, con aspecto demacrado y barba crecida, comenzó a sumergirse en viejos recortes de periódicos y leyendas locales sobre la ruta del desierto. Buscaba una conexión, una pista sobre la identidad de su pasajera. Después de horas, lo encontró. Un artículo amarillento fechado exactamente 40 años detallaba un trágico accidente en la famosa Curva de la Viuda, el mismo lugar donde Mateo había recogido a la mujer. El artículo hablaba de una joven novia, Elena Ruiz, que huía de un matrimonio arreglado. Ella había estado esperando un camión para escapar con su verdadero amor, cuando un vehículo a exceso de velocidad la atropelló, dejando su cuerpo en la cuneta, aún vestida de blanco. El cuerpo, según el relato, nunca fue encontrado. La frase final del artículo lo golpeó con la fuerza de un rayo. Se dice que el conductor del camión que la atropelló se fugó y nunca fue identificado, pero que el alma de Elena prometió que algún día tomaría el último viaje con su verdugo. Mateo no era el conductor que la había atropellado. Él estaba seguro, pero de alguna manera el alma de Elena había asociado su camión, el vagabundo, con el accidente. La maldición no era personal, era vehicular. Mateo salió de la biblioteca sintiéndose más enfermo que antes. Ya no se trataba de un fantasma aleatorio, se trataba de un espíritu con una misión que ahora había atado el destino de él. Tenía que devolverla, pero ¿a dónde? Cuando llegó al estacionamiento, la mujer, por primera vez, no estaba sentada en la cabina. Estaba afuera, de pie junto a la puerta, y una pequeña línea de neblina fría rodeaba sus pies. Levantó una mano esquelética hacia la ventanilla de Mateo y sin mover los labios, una voz clara y glacial resonó en su mente. «Me tienes que ayudar a terminar el viaje». La confrontación en el estacionamiento de Truth or Consequences fue el punto de inflexión. El espíritu de Elena ya no era un pasajero pasivo, era una entidad activa que se comunicaba directamente con Mateo. Él sabía la verdad. El alma buscaba completar un viaje y de alguna manera el vagabundo era esencial para su descanso. Mateo pasó el resto del día buscando exhaustivamente el camión. Revisó cada rincón, cada compartimento de almacenamiento, cada pieza de repuesto que pudiera haber sido transferida de un vehículo viejo. Pensaba en los detalles,
Elena había muerto a manos de un camión que se dio a la fuga. Su alma estaba atada a algo que pertenecía a ese crimen. En una parada técnica para revisar el chasis, que ahora parecía increíblemente desgastado y oxidado para su edad, Mateo encontró una pequeña anomalía. Escondida detrás del protector de goma en el parachoques frontal, había una pieza de metal incrustada de forma irregular. No era óxido, era una sección antigua, soldada de forma descuidada, como un injerto de otro vehículo. Con un esfuerzo tremendo, y usando una palanca, Mateo consiguió desprender el peso de metal. Era una pequeña placa oxidada, con un patrón de color y textura diferente al resto de la carrocería, y al caer al suelo, un objeto minúsculo, escondido detrás de ella, se reveló. Un pequeño relicario de plata abollado y manchado de sangre seca. En el momento en que Mateo tomó el relicario en sus manos, la atmósfera se hizo tan pesada que casi no podía respirar. Un escalofrío de agonía y tristeza profunda lo invadió, un torrente de emociones que no eran suyas. Al abrir el lique, vio dos fotos viejas, la de un joven de bigote fino y la de una mujer de rostro alegre, la misma mujer de la cabina, Elena. El relicario era el vínculo. La pieza de metal era el vestigio del camión asesino, que por un giro cruel del destino había sido utilizado en una reparación hacía años y había terminado injertado en el vagabundo. El camión de Mateo no era el culpable, pero era el custodio involuntario de la prueba del crimen y del objeto más preciado de Elena. Mientras Mateo sostenía el relicario, Elena reapareció en la cabina, pero esta vez su postura había cambiado. Ya no era rígida, su cabeza estaba ligeramente inclinada y sus ojos, por primera vez, parecían suplicar. «Me tienes que devolvérselo a él», susurró la voz en la mente de Mateo, acompañada por una imagen mental vívida de la curva de la muerte. Mateo era un hombre de fe desgastada, pero la situación exigía soluciones desesperadas. Con el relicario en mano, decidió que la única forma de liberar a Elena era con la ayuda de lo oculto. Había oído hablar de una curandera muy respetada en las afueras de Phoenix, Arizona, una mujer conocida por lidiar con almas perdidas. La curandera, una mujer mayor de rostro arrugado y ojos penetrantes, escuchó el relato de Mateo con paciencia estoica. Miró el relicario con respeto. El alma de esta joven no está atada a usted, sino a la pena y al objeto. El camión es solo un cofre. Para liberarla, el objeto debe volver a su dueño, o ser liberado en el lugar donde el corazón se rompió, sentenció la curandera. Mateo no podía localizar al amante de Elena, solo quedaba la segunda opción. La curandera realizó un ritual dentro de la cabina del vagabundo. Encendió hierbas secas con un olor punzante y entonó cánticos en un dialecto antiguo. Mientras el humo y los cánticos llenaban el espacio, Elena se hizo más visible. El espíritu se agitó, el aire se enfrió drásticamente, y la radio CB se encendió, emitiendo un sonido desgarrador, una mezcla de gritos y estática. La curandera, con la frente perlada de sudor, golpeó el tablero con una pequeña vara de madera, exigiendo que el espíritu se manifestara y nombrara su destino final. Elena respondió, pero no con palabras, sino con violencia espectral. El camión comenzó a temblar violentamente, el capó se levantó y se cerró con estruendo, y la carga en el tráiler se deslizó con un sonido metálico aterrador. Las hierbas de la curandera se apagaron, y la mujer cayó de rodillas, con el rostro cubierto de hollín. «Es demasiado fuerte», jadeó la anciana. «Su dolor la alimenta. Quiere que la lleves a la curva, pero no es tan simple. El destino final es su corazón, no solo la tierra». El ritual no solo falló, sino que enfureció a la entidad. Cuando Mateo miró a su lado, Elena no estaba sentada.
Estaba inclinada sobre él, su rostro a centímetros del suyo, su expresión una máscara de agonía y rabia silenciosa. Mateo salió de la casa de la curandera derrotado. El camino de regreso a la curva de la muerte era el único que quedaba. El fracaso del ritual y la proximidad física de Elena empujaron a Mateo al límite. Dejó de dormir en camas. El frío que emanaba de la cabina ahora era su temperatura corporal constante. Perdió su último contrato importante. Ya nadie quería un camión que parecía estar condenado, cuyo conductor a menudo era visto hablando solo en voz baja. Mateo comenzó a hablar con Elena. No la veía solo como una maldición, sino como una compañera de viaje en su aislamiento, una presencia que llenaba el vacío. Hablaba del pasado, de Saltillo, de su juventud, de las decepciones de la carretera. Elena, a su vez, no hablaba con voz, sino con visiones. Cuando Mateo se sentaba en el asiento, cerrando los ojos por un instante, veía destellos, la escena de la joven novia esperando en la oscuridad, la luz cegadora de un camión acercándose, el impacto brutal, y sobre todo, la imagen persistente de su joven amante esperando en vano. El dilema de Mateo se hizo insoportable. ¿Estaba hablando con un fantasma o con su propia locura? La autenticidad de su experiencia era el único ancla que le quedaba. Una tarde, mientras cruzaba un paisaje desolado, Mateo sacó el relicario y lo colocó en el tablero. ¿Quieres que lo devuelva? ¿Quieres que te deje en paz?, susurró. Elena, sentada a su lado, levantó lentamente su mano hacia el relicario. La mano no lo tocó, sino que se cernió sobre él, y en ese momento el cristal del parabrisas frente a ella se rajó. Una grieta horizontal y perfecta, como un cuchillazo invisible, apareció a la altura de sus ojos. El mensaje era claro. Ella estaba atada al relicario y al lugar, pero no lo soltaría hasta que el viaje fuera completado. En un último acto de desesperación, Mateo se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No se trataba solo de deshacerse del objeto, sino de un acto de redención para Elena. Tenía que volver a la curva de la viuda, el lugar donde Elena había esperado y muerto, un tramo estrecho y sin iluminación, conocido por sus cruces improvisadas. Llegó a medianoche. Una vez más, una tormenta atípica se cernía sobre el desierto, replicando la noche de la tragedia. Mateo detuvo el vagabundo justo al borde de la curva. La cabina se iluminó con una luz espectral. Elena estaba allí, más real y sólida que nunca, pero su rostro era una mezcla de tristeza profunda y una calma terrible. El relicario, colocado sobre el tablero, brillaba con una luz tenue y plateada. Mateo tomó el relicario. «Te llevaré», dijo con voz firme, aceptando su destino, «pero debes dejar este camión y a mí en paz». Mateo salió de la cabina y caminó bajo la lluvia, sintiendo el peso del relicario como una tonelada. Se dirigió al centro exacto de la curva, el lugar donde el accidente había ocurrido. La entidad lo siguió. Elena se materializó a unos metros de él, su vestido blanco azotado por el viento, pero su cuerpo no parecía afectado por la lluvia. Estaba esperando, con una expresión de anhelo. Mateo entendió el ritual. La última parte del viaje de Elena no era solo ir a la curva, era el acto de ser dejado allí. Se arrodilló, cavó un pequeño agujero con sus manos y colocó el relicario en el interior, el corazón de Elena, devolviéndolo a la tierra que guardó su dolor. Cuando el objeto tocó el suelo, un viento violento y sobrenatural barrió la carretera. El vagabundo, dejado en punto neutro, encendió sus luces y su bocina sonó un toque largo y fantasmal. El aire se llenó del grito silenciado de Elena, un sonido de liberación y agonía que duró solo un segundo.
Y entonces, silencio. La entidad, Elena Ruiz, se desvaneció en el aire, ya no como un espectro frío, sino como un puñado de asisa que se disolvió en la lluvia. Mateo sintió un alivio abrumador. El peso había desaparecido. Pero cuando se levantó, vio un último y aterrador mensaje. La grieta en el parabrisas del vagabundo, la que Elena había hecho, ahora se había extendido hasta formar el contorno exacto de un rostro, el rostro del conductor fugitivo, la cicatriz sobre la ceja izquierda claramente visible. Elena se había ido, pero había dejado un recordatorio. La venganza tal vez había terminado, pero la memoria del mal persistía. Mateo consiguió llevar la carga a su destino final, 10 horas tarde, y con un camión que olía permanentemente a tierra húmeda. El vagabundo nunca se sintió pesado, pero tampoco se sintió libre, se sintió vacío. Mateo se jubiló. Vendió el vagabundo a un chatarrero por una fracción de su valor. Se mudó de El Paso de regreso a Saltillo, su ciudad natal, comprando una pequeña casa a las afueras. La vida de camionero había terminado, pero no sus efectos. Mateo ahora vive una existencia tranquila y llena de momentos de tristeza y alegría simples, como jugar con sus nietos. Ya no es el hombre cínico y solitario de antes. El encuentro con Elena le había enseñado que la vida y la muerte son más complejas de lo que la lógica permite. Sin embargo, hay momentos, especialmente al amanecer, que el silencio en su casa es absoluto. Momentos en que Mateo, tomando un café, jura sentir el leve y frío aliento de alguien en su nuca. Un roce que desaparece tan pronto como él se da la vuelta. Él no cree que Elena haya regresado. Él cree que la carretera, esa eterna cinta de asfalto y soledad, dejó una huella irreversible en él. La soledad, antes un vacío, ahora está ocupada por el recuerdo de un vestido blanco y un perfume de lilaces zorros. Mateo ya no conduce camiones, pero a veces, al caer la noche, escucha el débil sonido de la bocina de un camión a lo lejos, un sonido que solo él parece escuchar, y entonces sabe que la ruta siempre encontrará la manera de llevarse algo a aquellos que se atreven a viajar en ella. Él nunca volverá a mirar el asiento del copiloto sin un escalofrío, y nunca, bajo ninguna circunstancia, volverá a detenerse por nadie en una carretera oscura y desierta. Y así concluye la desgarradora historia de Mateo, un hombre cuya vida cambió para siempre por una carona en una noche de tormenta. La carretera es un juez silencioso, queridos espectadores, y a veces la carga que llevamos no es solo de acero o mercancías, sino de destinos rotos. Mateo encontró la paz, pero la tuvo que pagar con la mitad de su cordura. ¿Y usted, noble estradeiro o viajante de la noche, ya sintió una presencia en el asiento de al lado cuando estaba seguro de estar solo? La carretera guarda secretos que la luz del día jamás revelará. Escriba en los comentarios, ¿de qué ciudad de Brasil o del mundo está viendo este relato? Queremos saber dónde llegan nuestros caminos. Si la historia de Mateo le ha tocado el alma, suscríbase al canal y comparta este video. Su apoyo nos permite seguir contando las historias más aterradoras y reales de la carretera. Hasta el próximo encuentro en la oscuridad.